dar comienzo, ¿cierto?, a esta segunda clase de esta primera semana, en donde vamos a estar realizando o vamos a comenzar a realizar los ejercicios. ¿Ya? ¿Qué ejercicio? Ejercicios de las páginas 68 y 69, eh, donde vamos a analizar los ejercicios, los vamos a leer, vamos a resolver ejercicios, ¿cierto?, de los cuales ustedes hayan tenido dudas, ¿cierto?, del avance que ustedes tuvieron de la clase anterior. Y vamos a ir aclarándolas, ir explicándolas para que ustedes así vayan completando sus actividades. Y recordemos que la siguiente semana no tenemos más revisión de contenidos del texto, sino que nos vamos a enfocar únicamente en desarrollar las páginas que nos quedan, que serían las 70 y las 71. ¿Ya? Por ende, entre hoy y la siguiente semana, nosotros vamos a dejar toda la quincena lista, porque la semana 3 va a ser solamente de retroalimentación. Por lo tanto, esta semana va a ser, digámoslo, va a ser como una quincena más cortita, entre comillas, ¿cierto? Porque igual son menos cantidades de páginas y por ende, ¿cierto? Ustedes van a tener mejor tiempo para poder ir haciendo los reportes. Aún así, a pesar de ser una semana más cortita, igual respeté que el envío de la quincena sea hasta antes del 18 de junio, ¿ya? Pero en esta ocasión no va a haber prórroga, porque recuerden que ya en la semana 3 nosotros vamos a estar haciendo repaso, ¿cierto?, de toda la materia para que también les vaya bien en la prueba. Bien, entonces, vámonos ahora a nuestra pizarra, ya que tenemos preparada acá. Y aquí tenemos las 4 páginas que vamos a realizar esta quincena. Ya son solamente 4 páginas. Vamos a revisar las 2 primeras hoy y la otra semana vamos a revisar las otras 2 más las dudas que hayan quedado en general de las 4. Bien, entonces les voy a pedir que por el chat o por audio me vayan diciendo qué ejercicio ya trataron de realizar y de revisar y no pudieron hacerlo para poder explicarlo. O que no entienden cómo se hace como para poder explicarlo, ¿cierto? Y así que vayan entendiendo mejor. Profe, ¿Sí? ¿cómo yo puedo diferenciar una función afín de las otras funciones? Ya, muy buena pregunta. Vamos a ver, revisar. Lo vamos a revisar aquí. Vamos a decir que esto va a ser como nuestra parte de materia, ¿ya? Porque igual es súper importante poder eh, tener conciencia sobre lo que estamos trabajando. Ya, lo primero, eh, tenemos lo siguiente. Una función, dijimos que es la transformación, ¿cierto?, de un grupo de números en otro grupo de números. ¿Ya? Eso es una función, ¿cierto? Una función toma un grupo de elementos, los transforma y obtenemos un grupo nuevo. ¿Ya? Ahora, eso es una función, es una transformación. Ahora, estos numeritos o letras o cualquier cosita que puede estar acá se van a transformar y obviamente todo lo que entra tiene una transformación, ¿ya? O sea, y si entra un número no van a salir dos, siempre sale un número, ¿ya? Y todos los números tienen que entrar, ya, eso también lo habíamos dicho. Pero dependiendo de la transformación que nosotros tengamos, vamos a tener distintos tipos de funciones, ¿ya? Actualmente nosotros conocemos solamente 2 tipos de funciones. Tenemos por un lado la función lineal, ¿cierto? Que fue lo que vimos la quincena pasada. Y por otro lado nosotros vamos a tener la función afín, que es la función que nosotros conocimos esta semana, ¿ya? Ahora, la diferencia de ellas entre sí, vamos a tener diferencias algebraicas, que nosotros lo podemos ver al mirar la función, o también podemos ver diferencias en, gráficas, ya que es cuando uno mira la función graficada. Entonces, ¿qué características va a tener esta función lineal? Bueno, de partida es una línea recta, ¿ya? Eso lo sabemos de antemano y esto es común para ambos, ¿ya? La función lineal es una línea recta, no es una línea curva. ¿Hay funciones con líneas curvas? Sí, hay funciones con líneas curvas que las vamos a ver más adelante, ¿ya? En octavo no. Eh, Ambas son líneas rectas, ¿ya? Em, Tiene una forma, ya que yo creo que es lo que vamos a analizar mejor, que es
f de x igual a mx. O sea, significa que tiene una pendiente m y la variable x. En cambio, la función afín va a ser muy parecida a la función lineal, ¿ya? Porque la función afín también va a comenzar con mx, ¿cierto? O sea, va a tener una pendiente con la variable, pero la función afín va a tener S más C, ¿ya? Y S más C, o más A, o más B, o más M, o más N, ¿ya? Siempre recuerden que en los libros uno ocupa distintos tipos de letras, ¿ya? Pero en realidad tenemos que darnos cuenta de que es el mismo concepto, ¿ya? Que es este llamado coeficiente de posición. Va a ser la diferencia entre una función lineal y una función afín, ¿ya? Si mi, si mi función posee este más c o menos c, obviamente recuerden que si el c es negativo va a quedar como menos c, y si tenemos este numerito que se le suma o que se le resta a la x, significa que la función va a ser afín, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo veo esto geométricamente? Geométricamente, la gráfica pasa, geométricamente, la gráfica pasa por, perdón, por el punto 0,0, ¿ya? Eso es lo que sucede en la línea. Siempre cuando yo tengo perdón el desorden, pero si yo tengo una gráfica que pasa por el centro, esa va a ser lineal, ¿ya? Lineal, ¿ya? Ahora, si la gráfica pasa por cualquier punto que no sea el centro, por ejemplo, puede pasar por acá, puede pasar por allá, puede pasar por abajo, cualquier punto que pase, ¿cierto? Cualquier punto que toque que no sea el centro, significa que la función va a ser afín. Ahora, alguien va a decir, ¿pero por qué pasa eso? Eso pasa por culpa del coeficiente de posición. Porque ese numerito que yo le sumo o yo le resto, básicamente lo que estoy haciendo es trasladar la función hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Entonces, imagínense que si yo le estoy sumando 2, la gráfica sube 2 espacios. Por lo tanto, no va a pasar por el centro. Si yo le resto 5, significa que la gráfica va a bajar 5. Entonces tampoco va a pasar por el centro. Y en cambio, si yo le sumo 0, es lo mismo que si yo tuviera una función lineal, ¿cierto? Porque más 0 no se escribe, ¿cierto? Porque no está dado. Entonces, la función lineal siempre va a pasar por el 0, 0, y es una línea recta. En cambio, la función afín nunca pasa por el 0, 0. ¿Ya? Eso que quede claro. Nunca pasa por el 0,0. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que tener claro. Por lo tanto, si yo quisiera, por ejemplo, si a mí me preguntan, dígame qué tipo de función es f de x igual a menos 5x más 3, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué tipo de función es esa? Afín. Ya, ese es afín, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos este número que se está sumando. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo pusiera eso nomás? ¿Qué tipo de función sería? Lineal. Y esa sería lineal, exactamente. Entonces ya tenemos, ¿cierto?, la forma en cómo diferenciar. Ahora, si yo, por ejemplo, tuviera una función así y yo le pongo más 7x, ¿ya qué sería ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería lineal o afín? Afín. Sería afín también, porque recuerden que este 5 también está, entre comillas, restándose y está extra a este 7x, ¿ya? Porque este 7x representa la pendiente y representa la x. Y lo que está extra, ¿cierto? Que no tiene x, vendría siendo una función afín, ¿ya? Ahora, igual de repente uno puede colocar como pillería, porque por ejemplo, si yo pusiera, imagínense que yo pusiera aquí menos 5x más 7x. ¿Qué tipo de función sería esa? Lineal. Sería lineal, ¿cierto? Porque eso yo lo puedo resolver. Yo puedo resolver eso y me va a dar 2x. Por lo tanto, me daría f de x igual a 2x. Y eso sería lineal. Entonces ahí, ojo, va a haber ocasiones en donde yo voy a tener
situaciones donde se ven afines, pero en realidad son lineales, o a veces se ven lineales, pero son afines, ¿ya? Entonces ahí, ojo con lo que tengamos. Ahora, pero yo creo que esa pregunta iba con respecto a algún ejercicio que aparecía acá en esta página, ¿cierto? Que era donde yo tenía que clasificar, ¿sí? ¿O no? ¿O era como para acá, ¿cierto? La pregunta que tenía la compañera. Sí, yo creo que sí. ¿Ya? Porque acá, ¿cierto? Nos piden que nosotros clasifiquemos entre función afín o lineal. ¿Ya? Entonces aquí ya nosotros tenemos que ir viendo si es afín, si es lineal, y ahí determinado. Pero acá solamente tienen que escribir función afín o función lineal. O colocan afín o lineal. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ir colocando o f lineal, f afín. ¿Ya? Ahora, cosa importante también. Quizá yo creo que de la 4 sería bueno que nosotros pudiéramos desprender algo importante, ya que acá igual tenemos que considerar lo siguiente. Un punto importante. Que diga f de x, que diga g de x o que diga h de x. Eso da exactamente lo mismo, porque todas son funciones, ¿ya? No es que porque diga f de x va a ser función, o porque diga g de x va a ser función, o que diga h de x va a ser unción. No, todas son funciones. ¿Ya? Lo que pasa es que se utilizan otras letras para poder indicar de que es una función distinta. ¿Ya? Es como cuando, por ejemplo, uno ocupa x y ocupa y, ¿cierto? O cuando uno ocupa los lados de un triángulo y dice a, b, c. ¿Ya? Ocupa distintas letras para diferenciar que son distintos lados. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, si acá comparamos pura f de x, significa que es como que si todas las f sean iguales. Entonces estamos diciendo que todas las funciones son iguales. Entonces por eso no las diferencia, pero esto no significa que sean otra cosa que no sea función. Ya significa que igualmente son funciones. Ahora, dentro del punto 4, que yo creo que igual es importante, es que nosotros analizamos la función en general. Por ejemplo, recordemos que la función lineal tenía esta forma, ya, mx más c, en donde el numerito que acompaña a la x, ese número de ahí, se va a llamar pendiente, ¿ya? Pendiente. Y pendiente. Y este numerito que suma o que resta, ¿cierto? Se va a llamar coeficiente de posición, ¿ya? Coeficiente de posición. Ahora, ese coeficiente de posición nosotros lo podemos escribir como una coordenada. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que acá nos están pidiendo determinar el valor de la pendiente, o sea, saber cuánto vale m, no hay problema. Pero acá nos piden las coordenadas del punto en que corta el eje y. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que esa va a ser una coordenada? ¿Ya? Resulta que la coordenada del coeficiente de posición siempre va a ser 0, el número que yo tengo de coeficiente de posición. ¿Ya? Siempre va a ser así. 0, el número que estoy encontrando. Por lo tanto, si yo voy acá a mis ejemplitos que había tenido aquí abajito y yo digo, o sea, a ver, borremos acá y coloquemos un ejemplo que tenía. Por ejemplo, aquí ya vamos a borrar eso, vamos a colocar el 5 solamente. Y de ahí vamos a hacer otro ejemplo para que lo vean. Ya, 5 y acá vamos a dejar 2x más 10. Ya. Por ejemplo, las dos son funciones afín. ¿Ya? En el caso de la primera, el coeficiente de posición, digamos el coeficiente de posición va a ser igual a menos 5, ¿cierto? Por lo tanto, su coordenada va a ser 0, menos 5. ¿Ya? O sea, va a cortar en el eje Y en el punto 0, menos 5. En cambio, en la segunda vamos a tener un coeficiente de posición que va a ser igual a 10. Por lo tanto, el punto de corte en el eje Y va a ser el punto 0,10. Bien, esa es como la diferencia y es así de fácil como uno puede determinar el punto del coeficiente de posición. Recuerden que el coeficiente de posición es el número que no tiene la x, ¿ya? Por lo tanto, acá a nosotros nos va a quedar facilito
poder determinar, ¿cierto?, cuál sería el coeficiente de posición en cada una de esas funciones. Bien, ahora, según lo que ya he explicado, me gustaría que me preguntaran o sea, me dijeran si es que se entendió y si es que aún así quedan más dudas para poder explicar. Profe, Ujú. ¿puede resolver una? ¿Cuál? Dígame usted y yo la resuelvo. La A de la 4. Bueno, ya, nos vamos a la A de la 4. Primeramente, eh, a ver, primero que todo, ¿eso es una función lineal o afín? Eso es como para empezar a reforzar lo anterior. Afín. Ya, muy bien. Es una función afín porque tengo ese más 7. Por lo tanto, yo tengo que escribir acá la pendiente, que va a ser m. Ya yo voy a decir que m es igual a. Entonces, la pendiente es el valor que multiplica la x. Por lo tanto, acá, en este caso, la pendiente va a ser menos 2, ¿cierto? Porque es el valor que está acompañando a la x. Recuerden que la forma en como yo lo escribo algebraicamente en una función, puedo perfectamente escribirlo como menos 2x más 7. ¿Ya? Acá lo escribió como súper desglosado, dando a entender de que está la multiplicación entre el menos 2 por el x, pero no siempre es así. ¿Ya? Muchas veces y de manera general ese por no se anota, ¿ya? Pero acá en el libro está, ¿ya? Pero es porque si es que ustedes se encuentran en otro libro, en otro ejercicio, y no ven ese por, van a decir, ah, el ejercicio está malo. No, en realidad no es que esté malo, sino que sucede que el por se escribe, pero también es imaginario, ¿ya? Pero es el 2 por. Entonces, la pendiente, en este caso, va a ser menos 2. Vamos a escribir acá igual f de x para que esté completo. Y vamos a colocar una coma. El coeficiente de posición, ¿ya? Va a estar en el punto 0, y en este caso va a ser 7 positivo. Bien, y eso es todo lo que tienen que colocar en este ejercicio, ¿ya? Entonces van a colocar la pendiente, coma, y acá van a colocar el coeficiente de posición, que siempre va a ser 0, lo que ustedes consideran acá como coeficiente de posición. Bien, así que eso es lo que tenemos que... no hay problema. ¿Se entendió? Sí. Profe, Ya, súper, dígame. ¿y la D cómo sería? Ya, vámonos a la D. La D me imagino que es la de fracciones. Exactamente, yo sabía. A ver, en el tema de la fracción, los números decimales, nosotros tenemos que tratarlos iguales. Igual como si fuera un número entero. Ya, acá no le tengan miedo de que es del negativo, que es decimal, que es fracción. La verdad nos va a dar exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Significa que la m va a ser el número que acompaña a la x. En este caso, menos 2 partido en 5. ¿Ya? Y el coeficiente de posición va a ser el punto, vamos a escribir un poquito más grande, 0, menos 3 cuartos. Y cerramos. Bien. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el resultado. Si se fijan, no hay diferencia con lo anterior. O sea, si yo miro analíticamente el ejercicio con la respuesta, la única diferencia va a ser que tengo decimal, o sea, o que tengo fracción. Nada más, pero ustedes no tienen que resolver nada. ¿Ya? Entonces, eso. Ya, no hay una... O sea, la dificultad es más que nada visual. O sea, en la C igual, colocan 4,5 negativo y 2,5. ¿Ya? Así que no hay problema. ¿Ya? Así que eso es como por si es que tienen dudas. Ya, lo mismo va a pasar arriba. Ya, arriba cuando ustedes tienen que clasificar, no porque sean número entero o porque sean fracciones, van a ser distintos tipos de funciones. O sea, acá igual vamos a tener que clasificarlas independiente de cómo sea. Bien, así que eso. Ya, otra duda, consulta. Aprovechen de preguntar, chicos. La 1. La 1 de cuál.
La 111, 111, 111. ya, 111. ¿Alguna letra en específico que le gustaría que analizáramos? No. Ya, entonces veamos lo siguiente. Veamos la P, que ya tenemos algo más concreto. Vamos a analizar esta P. Dice, el número de cuadernos iguales que se guardan en una caja y la masa total de los cuadernos con la caja. Bien, nos piden que nosotros indiquemos si las siguientes magnitudes se podrían representar como una función afín. ¿Qué significa eso? Que la expresión la puede escribir como una mx más c. ¿Ya? Eso nos está pidiendo. ¿Puedo generar eso? Vamos a ver. Dice que el número de cuadernos iguales que se guardan en una caja y la masa total de los cuadernos con la caja. Por lo tanto, si yo guardo un cuaderno, voy a tener, digamos que el número de cuadernos va a ser X, ¿ya? Eso va a ser como mi número de cuadernos, digámosle X, ¿ya? Y la caja va a pesar lo mismo, ¿cierto? O sea, si la caja tiene un cuaderno, la caja solita pesa, imagínense, medio kilo. Y si la caja tiene dos cuadernos, la cajita sola igual va a pesar medio kilo, ¿cierto? Entonces va a ser el peso de la caja. Llamemos que el peso de la caja va a ser 1. Digamos que el peso de la caja va a ser 1. Entonces, imagínense, si yo le echo, bueno, digámoslo, la función es el número de cuadernos. Digamos que si el cuaderno, si la caja tiene 0 cuadernos, ¿cuánto va a pesar la caja? ¿Cuánto pesa en total? En total pesa 1, ¿cierto? Ahora, si la caja tiene un cuaderno, imaginen que la caja tiene un cuaderno, ¿cuánto va a pesar en total? Pesa lo que pesa un cuaderno más lo que pesa la caja, ¿sí? O sea, una X, un cuaderno, ¿cierto? Más una caja. Si en la caja tengo dos cuadernos, yo voy a tener, voy a colocarle un número mejor aquí para que no se confunda. Voy a tener un cuaderno con una caja. Después voy a tener dos cuadernos con una caja, ¿cierto? Si yo en mi caja tengo 5 cuadernos, tendría el peso de 5 cuadernos más el peso de la caja, ¿sí? Entonces, si yo en mi cajita tengo X cuadernos, ¿cierto? ¿Cuánto va a pesar en total todo? Va a pesar la cantidad de cuadernos, ¿cierto? Más mi cajita, el peso de mi cajita, ¿ya? Entonces, vamos a tener, ¿cierto? Nuestra expresión final. Bien, entonces quedaría listo, ¿cierto? Nuestra función. Entonces, podría generar una función afín utilizando, ¿cierto? La masa de los cuadernos más la masa de la caja. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tendríamos listo, ¿cierto? Nuestra función afín utilizando esa expresión. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que tratar de hacer con todas estas expresiones. ¿Ya? Ahora, veamos la segunda, o la tercera, perdón. Si yo quiero ver, por ejemplo, la distancia recorrida y el tiempo utilizado a una velocidad constante, yo tendría que relacionar, por ejemplo, si yo recorro eh, 1 kilómetro y me demoro 1 minuto en auto, por ejemplo. Eh, Profe, entonces, ¿qué funciona en la de arriba? ¿Cuál? ¿La B? La B. A ver, si yo quisiera... A ver, dice, indica si las magnitudes se pueden representar como función. ¿Esta magnitud se puede representar como función? Sí se puede. ¿Ya? Esa sería como la primera respuesta. Ahora, dice, justifica en cada caso.
la justificación sería, se lo voy a escribir acá para que lo tengan como ejemplo. Ya, vamos a escribir todo, vamos a colocar. ¿Se puede colocar como función? Sí, coma. Y vamos a escribir el por qué. Vamos a escribir, ¿cierto?, nuestra justificación. Ahí, sí, sí, sí. Sí, ya que la función, la función modela, la función modela la masa de los X cuadernos más la masa de la caja. Recuerden que masa significa peso, ¿ya? Por eso yo estoy hablando de masa porque masa aparece como concepto, perdón, era más chiquitito y más largo. Ahí sí. ¿Ya? Porque recuerden que masa habla en el concepto de masa porque acá dice la masa total, ¿ya? Entonces, la masa total de los cuadernos, ¿cierto? Modela la masa, si eso va a colocar acá, la masa total de los cuadernos, ya, sí, de los X cuadernos, porque yo puedo tener 2 cuadernos, 3 cuadernos, 4 cuadernos, 5 cuadernos, que es lo que va a ir cambiando, ¿cierto? Porque por eso yo le puse X a los cuadernos, porque yo no sé cuánto es el número de cuadernos, más la masa de la caja, que siempre va a ser la misma, ¿ya? El peso de la caja siempre va a ser el mismo, o sea, como caja de cartón, ¿cierto? Entonces, la masa de la caja puede ser 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, pero siempre va a ser fijo, ¿ya? O sea, si yo le coloco cuadernos, en sí la masa de la caja no va a cambiar. El peso total sí, ¿ya? Pero no el peso de la masa. Entonces, si ustedes quieren contestar esto, pueden colocar sí, ya que la función modela la masa total de los X cuadernos más la masa de la caja, ¿ya? Ahora, sería una función afín. ¿Por qué? Y eso era lo que yo quería llegar. Porque yo los cuadernos, por ejemplo, ya los voy a anotar aquí. Si yo tengo, imagínense un cuaderno, ¿cómo va a ser acá la función? Va a ser el peso de, digamos que el peso de un cuaderno más el peso de la caja, ¿cierto? Si yo tengo 3 cuadernos en total, tendría la función de 3, ¿cierto? Entonces voy a tener el peso de 3 cuadernos más el peso de la caja. Pero veamos acá que el peso de la caja yo no la conozco. El peso de la caja yo no la conozco. Peso de la caja. Ya, para no confundir. Y si yo tengo X cuadernos, que es a donde yo tengo que llegar, ¿cierto? Porque al final yo tengo que llegar a X. Voy a decir que voy a tener X masa de cuadernos más el peso de la caja. Entonces estamos hablando de que ese valor de la cajita es un valor constante, es un valor fijo, es un valor que no se mueve jamás. Por lo tanto, va a tener la forma de una función afín, ¿cierto? Porque voy a tener ese peso de la caja que no se va a cambiar, que va a ser siempre constante, y después voy a tener el peso de cada cuaderno, ¿ya? O sea, la cantidad de cuadernos por el peso que pesa cada uno. Entonces, vamos a hablar de una función afín, ¿ya? Porque tenemos ese más c, ¿ya? Eso es como lo que tenemos que considerar, ¿ya? Entonces, por eso es afín, ¿ya? Ahora, la C, vamos a ver otra para que vean igual que se puede hacer. Por ejemplo, dice, si yo tengo la distancia recorrida, por ejemplo, 1 kilómetro, ¿cuánto me demoró? 1 minuto, ¿cierto? Ahora, si yo quiero recorrer 2 kilómetros, ¿cuánto ustedes creen que me voy a demorar si voy a una velocidad constante? 2 minutos. Exactamente, porque mi velocidad no cambia. Y si yo quiero recorrer 10 kilómetros, ¿cuántos minutos me demoro? 10 minutos. 10 minutos. Entonces,
Si yo quiero generar una función de x, una función de x kilómetros, ¿cuántos minutos creen ustedes que me demoraría? La misma cantidad de minutos que de kilómetros, ¿cierto? Por lo tanto, eso que vemos acá, ¿es una función lineal o es una función afín? ¿Qué creen ustedes? Lineal. Lineal, ¿cierto? Porque no tengo nada más que interviene en mi ejercicio. Solamente tengo que la velocidad constante de la distancia con el tiempo es el mismo. Por lo tanto, vemos que esto es una función, en este caso, lineal. Ahora, ¿cómo lo podemos responder? ¿Cierto? Porque igual una cosa es lo que analicemos y la otra cosa es lo que respondamos. Debemos colocar, ¿es una función afín? No, ya que eh, no existe un, digamos, un coeficiente de posición. ¿Cierto? No hay nada más que decir. Ya, esto es como mi justificación. No hay ningún coeficiente de posición. Ya. Y ahí nosotros podemos tener cierto destacado de que esa no va a ser. Ahora igual, yo tengo que ir analizando, ¿cierto? Lo que lo que significa, ¿cierto? O sea, analizar, ¿cierto? Lo que está diciendo en este caso, en la C, ¿ya? O sea, tratar de hacer un par de ejemplos, ver que efectivamente la situación me da para una función lineal, ¿ya? Y después decir, ¿es afín? No, ya que no existe un coeficiente de posición. ¿Y por qué me doy cuenta de eso? Porque yo estoy haciendo los ejemplos, ¿cierto? De 1 kilómetro con 1 metro, 2 kilómetros 2 metros, 10 kilómetros 10 metros. Entonces es como f de x igual a x, ¿ya? Entonces no hay problema. Entonces, ahora, si alguien me dice, profe, si yo voy caminando y en 1 kilómetro me demoro 10 minutos, que también es válido, ¿cierto? Profe, pero yo caminando me demoro 10 minutos en 1 kilómetro. Bueno, entonces en 2 kilómetros me demoro 20 minutos. Y en 10 kilómetros me demoraré 100 minutos. Por lo tanto, en X kilómetros me voy a demorar 10x, ¿cierto? Entonces, por cada kilómetro voy a recorrer 10 minutos, ¿ya? Y eso perfectamente puede ser y sigue siendo una función lineal, ¿cierto? Porque cambiamos los parámetros, pero aún así me está dando lineal. O sea, no hay una forma en que me dé afín. ¿Se fijan? Entonces, a eso me refiero yo. No es que siempre va a ser 1 a 1, sino que igual puede ser, por ejemplo, 1 kilómetro 10 minutos. ¿Ya? O sea, no hay problema. O 1 kilómetro 3 horas. ¿Ya? Eso va a depender de la situación que nosotros nos planteemos. ¿Bien? Pero eso es como ejemplo, ya para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta. Bien, ahora, dudas, consultas, sí que quedó claro, díganme también y pregunten para poder desarrollar alguna otra actividad. Profe, ¿Sí? ¿qué es un inverso multiplicativo? Mm, ya. Un inverso multiplicativo es una expresión que me permite multiplicar un número y el resultado me dé 1. Por ejemplo, el inverso multiplicativo del 5 es un numerito, lo voy a escribir acá en un cuadradito, que me va a dar un resultado 1, siempre. ¿Ya? O sea, el 5 lo multiplico por algo para que me dé 1. Ya, ese es el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo siempre va a ser 1 partido el número. ¿Ya? O sea, el inverso multiplicativo de 5 va a ser un quinto. El inverso multiplicativo de 2 va a ser un medio. ¿Ya? Ahora alguien dice, ¿pero eso da 1? Sí, da 1. ¿Por qué? Porque recuerden que en la multiplicación tenemos que multiplicar para el lado. Y por ejemplo, el de abajo, que es donde tengo espacio, voy a decir 2 por 1, 2. Y abajo el 2 se mantiene. Y eso es un entero, por lo tanto da 1. El de arriba queda 5 quintos, que es un entero. ¿Ya? Entonces, cualquier número va a tener un inverso multiplicativo que va a ser 1 partido en 15 y eso va a ser 1. ¿Ya? Entonces, luego de explicar qué es un inverso multiplicativo, y si nos vamos a la A, dice que tenemos que ver si es que las magnitudes se pueden representar como una función afín, por ejemplo, entre un número natural y su inverso multiplicativo. Ahora, ¿qué relación voy a tener yo entre el número natural y su inverso multiplicativo?
porque resulta que el número natural, en este caso, va a ser x, y el inverso multiplicativo va a ser 1 partido en x. Entonces, la función va a ser 1 partido en x. Entonces, significa que mi función va a ser todo número x que yo considere va a ser igual a su inverso multiplicativo. Entonces, si yo analizo esa función f de x igual a 1 partido en x, ¿qué creen ustedes que va a ser? ¿Una función lineal o va a ser afín? A ver, observemos. ¿Qué creen ustedes que eso va a ser? ¿Lineal o afín? ¿Afín? Sí, exactamente. ¿O no? ¿No? No, afín no es. Es lineal. ¿Dónde está el más c? ¿Dónde está eso ahí en mi función? ¿En ningún lado? Exacto. Entonces, como no está, nosotros no podemos decir que es afín. Ahí sí. Entonces, tenemos la función f de x igual a 1 partido en x. ¿Por qué 1 partido en x? Porque recordemos que nuestro coeficiente, nuestro inverso aditivo, o sea, nuestro inverso multiplicativo, era del 5 se transforma a un quinto. El 2 se transforma en 1 partido en 2. El 15, 1 partido en 15. Y el x, 1 partido en x. Por lo tanto, cada vez que yo tengo un número natural, su inverso multiplicativo va a ser 1 partido en x. ¿Ya? Entonces, en esta razón, ¿cierto? Va a ser lineal. O sea, en realidad no. O sea, no es que sea lineal. La pregunta es, ¿va a representar una función afín? No. ¿Por qué no? Y ustedes van a responder lo mismo. ¿Sí? No hay problema en que me coloquen lo mismo, la misma justificación en el caso de que sea no. ¿Ya? Ustedes van a decir, ¿es una función afín? No, ya que no existe un coeficiente de posición. ¿Ya? Esa es la razón. Porque ustedes no ven el más c. ¿Ya? Entonces ustedes al no ver un más c, van a decir no, ya que no existe un coeficiente de posición. No van a decir si es una función afín. Sí, no, no es función afín, pero es una función lineal. No, tampoco. No quiero que me digan qué tipo de función es, sino que me digan, ¿es afín? Sí o no. No, ya que no existe coeficiente de posición. O sí, ya que la función está modelada de una forma de función afín. ¿Ya? Eso es como lo importante que tienen que manejar. Bien, ¿se entiende mejor el concepto del cómo quiero Profe, que... me quedó una duda en la B. ¿Ya? ¿Qué pasó en la B? Es que dice que afín, pero no veo la M. Ya. Vamos a definirla más abajito para que... No, más arriba abajo. Ahí vamos a tener más espacio. A ver, ¿qué sucede con esto? Resulta que, ya va, llamemos, digamos que eh, lo vamos a definir como un ejemplo, porque acá no dice ninguna parte de números. Ya, vamos a decir que el peso de un cuaderno es igual a 1 kilo. ¿Ya? Eso vamos a decir que el peso, eso es lo que... No puede pesar 1 kilo, sino que no vamos a mover la M. Eh, el peso de un cuaderno va a ser 0,5 kilos, medio kilo, ¿ya? 0,5 kilos. Y peso de la caja, el peso de la caja va a ser de, ya una cajita de 2 kilos, ya, una cajita bien pesada, una cajita metálica, ¿cierto? Ahí donde voy a guardar mis cuadernitos. Entonces, vamos a desarrollar lo siguiente. Si yo quiero subir, quiero medir el peso de un cuaderno, yo tendría que multiplicar 1 por el peso de la caja, o sea, perdón, el peso del cuaderno más el peso de la caja, ¿cierto?
Si yo quiero en la caja colocar 2 cuadernos en total, tendría que multiplicar 2 por el peso de la caja, o sea, de cada cuaderno, 2 por el peso de cada cuaderno, más el peso de la caja, ¿cierto? ¿Me siguen ahí con esa idea, cierto? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Ahora, si yo quiero colocar, por ejemplo, 15 cuadernos, yo voy a tener que multiplicar el 15 por el 0,5 más 2. ¿Sí? Entonces siempre es el número de cuadernos por el peso del cuaderno más el peso de la caja. Ahora, si yo quisiera tener X cuadernos, ¿ya? Que es aquí donde viene la magia de la función, yo quiero X cuadernos, yo tengo que multiplicar X, ¿cierto? Por el peso de la caja más el peso de, o sea, por el peso del cuaderno más el peso de la caja. Entonces, si esto yo lo quisiera dejar más ordenadito, me quedaría 0,5 por X. Recordemos que aquí la multiplicación se puede dar para ambos lados. Recuerden que es conmutativo, más el peso de la caja. Por lo tanto, ¿quién va a ser la M? La M va a ser el peso del cuaderno, ¿ya? Y C va a ser el peso de la caja. Por lo tanto, esto va a ser la pendiente, ¿ya? En mi ejemplo. La pendiente va a medir eso. Y eso va a ser el coeficiente de posición, que va a ser el peso de la caja. ¿Sí? Ya, súper. Eso me gusta ahí para que vaya quedando todo clarito. Bien, chicos, ¿alguna última duda que les gustaría? Ya, la D de la 2. Vámonos al tiro. Bien. Dice, bueno, primero, responde la siguiente pregunta ya. Esa es la indicación. Para una función afín, ¿cómo se determina la intersección de la gráfica de la función con el eje Y? Bueno, para una función afín, recuerden que la primera parte, para poder determinar la intersección de la gráfica con la función con el eje Y, basta con conocer el coeficiente de posición. ¿Ya? Para el eje X, o sea, perdón, para el eje Y, dos puntos, basta con conocer el coeficiente de posición y el punto de intersección será el 0,c. Ya. Y eso lo vamos a dejar acá. Más chiquitito y más extendido para que alcance en toda la línea. Y lo voy a dejar un poquito más grande. Ahí sí. Ya, esa sería la primera parte. Ya, ojo, recuerden que acá tenemos dos partes porque nos preguntó por el X y con el Y. Ya, entonces, ¿cómo yo puedo saber qué punto de la gráfica intersecta el eje Y? Basta solamente con saber el coeficiente de posición. Recordemos que en una función afín nosotros vamos a tener ese punto C, ¿cierto? Que nosotros lo estuvimos calculando acá en la pregunta 4. Y ese C es el punto en donde se corta el eje Y. Entonces, ¿qué hacen ustedes para poder determinar el punto? Ven cuánto vale C y lo escriben. Ven cuánto vale C y lo escriben. Y escriben el punto 0,C. ¿Ya? Por eso yo le puse 0,C, porque es el valor de C. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en cómo ustedes encuentran el punto de corte para el eje Y. Ahora, para el eje X, ¿ya? Ustedes tienen que saber dónde la gráfica va a cortar en el eje X. Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer acá, para el eje X, es calcular una función. ¿Cómo lo podría escribir? Eh, calcular un f de x igual a 0. ¿Ya? Ahora me va a decir, pero profe, ¿por qué f de x igual a 0? ¿Qué significa? No entiendo. Entonces,
yo les voy a explicar ahora qué significa calcular un f de x igual a 0. Ustedes saben que f de x es la función, ¿ya? Es donde va a estar dado, ¿cierto? Mis parámetros. Por ejemplo, tengamos una función pequeñita. Llamemos una función pequeñita un f de x igual a 2x más 3. Ya, esa función 2x más 3 va a ser una gráfica. Os voy a decir el tiro como es la gráfica. Imaginen que cada cuadrito vale 1. Como es más 3, el punto va a pasar por acá. Y su pendiente es 2. Por lo tanto, su gráfica va a ir acá. Ahí. ¿Cierto? Entonces, yo tengo mi gráfica que va a pasar por acá. Va a pasar por acá. Va a pasar por acá. Yo sé que el punto de corte del eje Y va a ser 3. Porque basta con saber que eso vale C. Pero para conocer este puntito, que yo sé de antemano que va a ser 1,5 negativo, ¿cierto? Yo debo ubicarlo, debo calcularlo. ¿Y cómo lo calculo? Diciendo que f de 0, o sea, f de x va a ser igual a 0. O sea, estoy diciendo que f de x es igual a 0. Y usted me va a decir, pero profe, ¿eso se puede? Sí, sí se puede. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Yo voy a decir que 0 es igual a 2x más 3. Yo simplemente cambié el f de x igual a 0. ¿Y ahora qué hago? Despejo x. Entonces el 3 que está sumando pasa restando y eso va a ser igual a 2x. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces 0 menos 3 es menos 3. Dividido 2 es igual a x. ¿Y cuánto es menos 3 partido en 2? Menos 1,5. Y si se fijan acá en el gráfico, vemos que, vamos a irnos para acá. Oh, perdón. Sí. Vemos que en nuestro gráfico, si consideramos un valor, tenemos el 1 y ahí tenemos el 2. Entonces en el menos 1,5 justamente pasó la línea. Entonces, de esa forma yo puedo saber el punto de corte del eje X, ¿ya? Calculando un f de x igual a 0, ¿ya? Ahora, espero que haya quedado más o menos claro con el ejemplo. Igual, obviamente, recuerden que la otra semana vamos a estar revisando íntegramente las dos clases, vamos a estar revisando todos los ejercicios que nos quedan por resolver, ¿ya? Así que ahí espero que más o menos le haya quedado clara a La Paz, ¿cierto? El ítem D, o sea, la letra D del ítem 2. ¿Sí? Ya, súper. Bien, chicos. Entonces ahora vamos a dejar hasta acá la grabación.